Ok, vamos a darle entonces. Bueno, entonces, Pigou es, eh, es la persona que Marshall quiere que siga en la cátedra que él tenía, ¿ok? Y como comenté, Keynes le hace la vida imposible a Pigou, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, desde ahí hubo un conflicto bien serio entre ellos dos. ¿Ok? Es más, de hecho, él es el creador de la teoría del bienestar. ¿Ok? O sea, los trabajos de teoría del bienestar que normalmente uno estudia vienen del libro de él. ¿Ok? Es más, de hecho, eso es creación de Marshall y de él, ¿no? O sea, Marshall, que fue el que planteó, ¿cómo se llama? Las externalidades. ¿Ok? Entonces luego figuras las amplió. ¿Ok? En lo que él llamó, en un libro que él llamó La economía del bienestar, ¿no? The Economics of Welfare, ¿sí? Que es de 1920. Y bueno, y él es el que propone que los fallos del mercado sean resueltos por impuestos selectivos, que él llama impuestos pigovianos. ¿Sí? Bueno, que nosotros llamamos impuestos pigovianos, y lo llamamos pigovianos porque eso viene de Piguro. ¿Sí? Y él también escribió la teoría del desempleo, ¿no? este, donde intenta explicar el mercado de trabajo. ¿No? ¿Ok? Y bueno, él junto con Marshall son los que inician la prédica de las fallas del mercado, ¿ok? Que normalmente uno estudia también en, en teoría. ¿Ok? Eso es lo que hace Pigou, ¿no? ¿Ok? Del, del grupito que originalmente estaba con Marshall y que después pasó a ser abiertamente ¿cómo se llama? Favorable a Keynes, está la señora Joan Robinson, ¿ok? Que es la que viene allí. ¿Ok? Y bueno, y pongo a ellos dos juntos, ¿ok? Porque ambos hacen trabajos de la economía, perdón, de los mercados imperfectos, ¿ok? Ellos trabajan mucho el caso de la competencia monopolística. ¿Ok? Chamberlain era norteamericano. ¿Ok? La señora John Robinson es de Inglaterra. Sin embargo, ambos comparten el descubrimiento de los mercados de competencia monopolística. ¿Ok? De hecho, ellos son los que desarrollan todos estos trabajos de competencia imperfecta. ¿Ok? Chamberlain publicó un libro que se llama La teoría de la competencia monopolística. ¿Ok? Y Joan Robinson publicó un libro que se llamaba La teoría de la competencia imperfecta, los dos en el mismo año. ¿Ok? Y bueno, ellos introducen los estudios de los costos de publicidad, los costos de mercadeo, etcétera. ¿Ok? Y hablan del caso de competencia monopolística. ¿Ok? Ahora, sí, la otra escuela, que también se dedicó mucho a la parte marginal, pero desde un enfoque puramente matemático, es la de Lozano, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo comenté, creo que comenté la semana pasada, si no lo comento ya, ¿ok? Que el señor Walras tuvo problemas de salud. ¿Ok? O sea, él tuvo que jubilarse relativamente, no joven, pero bastante más temprano. ¿Ok? Y bueno, y eso significó que la Universidad de Lausanne tuvo que buscarse un profesor que diera las clases de Walras. ¿Eh? Y bueno, y eso fue todo un drama, porque Walras no quería que nadie, o sea, no le gustaba a nadie, hasta que apareció este personaje que se llamaba Vilfredo Pareto, ¿no? Vilfredo Pareto era un italiano, ¿eh? Nacido en Francia. ¿Ok? Explico un poco esto. ¿Ok? O sea, en este momento, Italia, igual que Alemania, estaba eh, dividida en principados, ¿no? Eh, y bueno, el papá de Pareto, que era un conde italiano favorable a la unificación de Italia y al- a la imposición de un modelo liberal.
Y bueno, resulta que él fue expulsado de Italia por esas mismas pretensiones políticas y por esa razón el hijo de él, que es Wilfredo, nace en Francia. ¿Ve? Sin embargo, el papá le inculcó desde muy niño el amor a Italia. De hecho, lo mandó a estudiar en Turín. Él se graduó de ingeniero en Turín. ¿Ok? Era un hombre con muchísima habilidad matemática. ¿Ok? Y se graduó de ingeniero y trabajó como ingeniero. ¿Ok? Primero en una siderúrgica y luego en la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Italia, cuando ya Italia estaba unificada. Y bueno, él, estando en la Compañía Nacional de Ferrocarriles, conoció a un personaje que se llama Pantaleoni, ¿ves? Que era un matemático italiano que también se sentía atraído hacia la economía y él fue el que le introdujo a Pareto el gusto por la economía, ¿no? Este, Pareto empezó a tratar de estudiar las cosas que hacía Pantaleoni, ¿ok? Descubrió el trabajo de Walras, ¿ok? Y bueno, y él aportó mucho a esos trabajos, ¿ok? Y inicialmente Walras le tenía aprecio, ¿ok? De hecho, Walras es el que por fin se sintió satisfecho con alguien y le sugirió a la Universidad de Lausanne que él nombrara a Pareto como su sustituto, ¿eh? Y ahí comenzó a dar clases Pareto de economía política en la Universidad de Lausanne, pero al poco rato, Guarrá no le caía bien lo que hacía Pareto, terminaron peleados, ¿eh? Y él le insistía mucho al rector y a la directiva de la universidad que votaran a Pareto, porque Pareto no servía, ¿no? Sin embargo, aquí yo tengo que dejar constancia de algo, ¿no? O sea, a pesar de que este hombre es un matemático, yo creo que es uno de los pocos que de verdad entiende economía, ¿ok? Eh, y es muy mal interpretado. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos una visión de Pareto que no es la visión que de verdad deberíamos tener. Pareto es un liberal, ¿eh? Y Pareto es un partidario del libre mercado, ¿eh? Y además de eso, Pareto tiene unos estudios bien interesantes, ¿no? Que son muy mal interpretados, ¿eh? Porque todo el mundo lo toma como si él fuese otro miembro más del neoclasicismo tradicional. ¿Ok? Él escribió tres libros, uno que se llama Curso de Economía Política, ¿ok? Otro que se llama este, Manual de Economía Política, y casi al final de la vida escribe uno que se llama Tratado General de Sociología. Y una de las cosas en las que también él está muy mal interpretado es que cuando él ya está viejo, ¿ok? Y enfermo, ¿ok? Él le tocaba por la Constitución italiana ser senador, igual que a su padre le tocaba ser senador porque su padre era un conde, ¿eh? Y él también, pues él heredó el título nobiliario del padre. ¿Eh? En Italia se estableció una suerte de monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, en la cual los senadores eran vitalicios, muy parecido a la Cámara de los Lores británica. Y bueno, y eran nobles, ¿ok? Que habían sido elegidos para que fueran senadores de por vida, ¿ok? Y bueno, él era senador cuando asciende al poder Benito Mussolini. Y Benito Mussolini tenía una admiración muy especial por Pareto, ¿ok? A pesar de que no pensaban igual, y Mussolini lo condecoró, ¿ok? Pareto estaba en los últimos años, bueno, en los últimos meses de su vida. Pareto acepta la condecoración con mucho agrado, ¿ok? Porque en ese momento también Mussolini no tiene la fama de dictador que va a tener después. Y bueno, y siempre dicen que Pareto era fascista por esto, ¿ok? Pero Pareto no tiene nada que ver con el fascismo, ¿ok? Y originalmente este, eh, eh, Benito Mussolini no había sacado las garras todavía, ¿no?
O sea que no había manera de saber quién era de verdad el personaje. ¿Ok? Él, este, él es el que desarrolla todo el trabajo de curvas de indiferencia. ¿Ok? Además, él es el que inventa la caja de Edgeworth, ¿ok? La famosa caja de Edgeworth en la cual se estudia el, la teoría del bienestar. ¿Ok? Fue planteado originalmente por Edgeworth como dos gráficas o dos curvas de reacción y un eje único. ¿Ok? Al que se le ocurrió la idea de poner un eje encontrado fue a Pareto, ¿no? Y la razón del por qué se le ocurre es porque eso se usa en ingeniería. En ingeniería, los ingenieros a veces usan dos ejes encontrados y hacen una caja. Y bueno, y eso fue lo que hizo Pareto, ¿no? Sin embargo, nosotros conocemos a la caja de Edgeworth como caja de Edgeworth, aunque a pesar de que Edgeworth jamás la inventó, quien la inventó en realidad fue Pareto. ¿Eh? Y, y eso también habla muy bien de Pareto, ¿no? O sea, Pareto no se apropió el, el análisis como tal vez lo hubiese hecho Marshall. ¿Ok? Y la otra cosa muy interesante es que en el curso de economía política él expone la famosa identidad de Pareto, ¿ok? Que normalmente la gente la expone como ley de Pareto, ¿ok? Y que dice que el 20% de la población tiene el 80% del ingreso, mientras que el 80% de la población se distribuye el otro 20%, ¿no? Y jamás Pareto dijo eso, ¿no? La ecuación es esta, ¿ok? Y Pareto hizo un estudio muy serio acerca de la distribución del ingreso, porque eso era uno de los grandes problemas a finales del siglo XIX. La gente estaba muy preocupada porque decían que estaba aumentando la pobreza. Y Pareto se puso a estudiar el ingreso, ¿ok? Y la conclusión del trabajo de Pareto, que es a partir del cual sale la famosa ley, ¿ok? Es que el- los países que, que tienen políticas de distribución de ingresos son los que terminan teniendo la peor distribución de ingresos de toda la muestra que él toma. ¿Ok? O sea que lo mejor que hay es que el gobierno no haga nada, ¿ok? Y no se meta en la distribución del ingreso, porque si se mete lo va a destruir. ¿Ok? Eso es lo que dice Pareto, ¿no? Eso nadie comenta eso. ¿Ok? Hablan del 2080 del 80-20, pero no hablan nunca de lo que de verdad Pareto consiguió, que fue eso, ¿no? Y él descubrió que, bueno, que sí existe una distribución desigual, ¿ok? Y que esta distribución empeora con la entrada del gobierno a a la política de distribución. ¿Ok? O sea, esa es una de las cosas que plantea. Ok. Bueno, con eso termina la, el- ¿cómo se llama? La parte de la escuela de Cambridge y de la escuela de Lausanne, ¿no? Entonces vamos a meternos un poco en las escuelas de finales del siglo XIX, ¿ok? Que yo lo llamo las soluciones a inicios del siglo XX. Vamos a buscar la presentación y la, ¿cómo se llama? Y la hacemos, ¿no? Ahí. A ver. Ok, fíjense, estos son las cosas que están ocurriendo ya ya en los inicios del siglo XX. ¿Ok? Ya el siglo XX me imagino que lo vamos a tocar en la clase del miércoles presencial. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. ¿Ok? El primer personaje del cual vamos a hablar es de Max Weber. ¿Ok? Max Weber normalmente siempre es visto como sociólogo, ¿ok? Y siempre dicen, no, el sociólogo, ¿no? Max Weber es un economista y sociólogo, ¿ok? Y les explico, Max Weber era parte de la escuela austríaca de economía. Y normalmente en esta época, los profesores de la escuela histórica, ¿ok? Y los profesores de la escuela austríaca tienen la intención de crear una gran, o de fusionar todas las ciencias sociales en una sola. Entonces, lo que hacía los austríacos y lo que hacía Weber era muy parecido. Hablaban de economía y hablaban de sociología al mismo tiempo. ¿Ok? Y de hecho, el último libro de él se llama Economía y Sociedad y es un libro impresionante. ¿Ok?
Nace en una familia alemana, ¿ok? Nace en Erfurt, ¿ok? Su mamá era calvinista y el papá era luterano, ¿ok? Es más, es bastante extraño eso de un alemán calvinista, pero la mamá era calvinista, ¿ok? Y el papá era un personaje muy estricto, trataba muy mal a la esposa, ¿ok? Y era abogado y era juez, ¿no? ¿Ok? Y ellos se trasladan a Berlín en el año de 1862, ¿ok? O sea, 2 años antes de que naciera Weber, ¿ok? Y en el 82, Weber este, pasó a estudiar Derecho e Historia, ¿ok? En la Universidad de Freiburg, ¿ok? Donde daba clase Carnis, ¿ok? Carnis es uno de los miembros de la escuela histórica y cuando Carnis se jubila, ¿ok? Weber lo sustituye a él como profesor es muy joven, ¿ok? Él, entra a clase, ¿ok? Y ya era profesor en Freiburg, ¿ok? Lo cual habla muy bien de la calidad intelectual de este señor, ¿ok? Y bueno, él va a formar un equipo de investigación, ¿ok? Se llama la Verein für Sozialpolitik, ¿ok? Con Edgar Jaffe y con Werner Sombart, ¿ok? Y bueno, él se va a casar, ¿ok? Con una prima, se casa con Marianne Schicker, que es su prima, ¿ok? Y cuando se casan, él invita a la mamá para que la mamá pase una temporada con ellos. ¿Ok? Y ahí va a aparecerse el papá junto con la mamá, ¿ok? Y entonces Weber los recibe en la puerta y él le dice al papá que yo invité a mi mamá, pero no te invité a ti. ¿Ok? Entonces va a haber una pelea de padre e hijo, ¿ok? Y el papá se va a ir muy molesto, ¿ok? Dejando a la mamá en la casa de este nuevo matrimonio y él se va a regresar a Berlín y en el regreso a Berlín, ¿ok? A él le va a ocurrir un accidente en el ferrocarril en el cual va, se le perfora una úlcera y se muere en el ferrocarril desangrado, ¿ok? Entonces eso va a hacer que Weber entre en una profunda depresión, ¿ok? Y entre el año 1897 y el año de 1902 no escribió nada, abandonó sus alumnos que tenía haciendo tesis, ¿ok? Eh, Se sentía muy mal porque él se sentía culpable por la muerte del padre, ¿ok? Y bueno, en el año de 1903 y la mujer lo convenció para que viajaran a los Estados Unidos y ahí él pudo observar el, el florecimiento de Estados Unidos como potencia, como la, la sustituta de Inglaterra. ¿Ok? Y bueno, y cuando él regresa de Estados Unidos, él publica el famoso libro ese que se llama este, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque él creía que el capitalismo estaba muy asociado a la religión calvinista, que es la religión de la madre. ¿Ok? Y bueno, ya en 1918 él acepta ser profesor en la Universidad de Viena, ahí se hace muy amigo de Menger, ¿eh? Es más, de hecho, él va a pasar a formar parte del grupo de los austríacos, ¿eh? En oposición a los historicistas, ¿eh? Lo cual también es destacable, ¿no? Y hay una cosa curiosa en la vida de Weber, ¿no? Weber es un tipo que era polígamo. ¿Ok? Él se casó en el 97, como comentamos, con su prima que se llamaba Marianne eh, Schiffner, ¿ok? Pero al mismo tiempo él mantenía un romance con la esposa de Edgar Jaffe, que era su socio de investigación, ¿ok? Y bueno, y fue exalumna de él en la Universidad de Heidelberg, ¿ok? Y luego se unió a este grupito una pianista, ¿ok? De origen suizo que se llamaba Mina Tauber, ¿ok?
Y bueno, y Weber vivía con las tres en la misma casa, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Él muere en 1920, muere víctima de la fiebre española, que siempre se le llama así a esa pandemia. Y bueno, y cuentan que en el velorio las tres estaban llorando desconsoladamente, abrazadas, ¿ok? Porque se les había muerto el marido, ¿no? ¿Ok? O sea que no era una relación conflictiva entre las tres señoras y él, es- sino todo lo contrario, ¿no? ¿Ok? Lo cual también es una cosa interesantísima, ¿no? ¿Ok? Bueno, en el libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber le asigna a la religión una importancia capital, ¿no? ¿Ok? De hecho, luego cuando hablemos de la escuela austríaca vamos a hablar un poco de eso. Aquí hay una visión etnográfica de la economía, ¿ok? Que yo creo que Weber y Menger también tienen en común y que para mí tiene mucha razón, o mucha, este, o sea, creo que por ahí van los tiros. ¿Ok? Él creía que la religión era lo que le daba cohesión a la sociedad, ¿ok? Y él se opone a la visión marxista diciendo que el capitalismo no es una visión de codicia o desenfreno, ¿ok? Y que según él, de verdad el capitalismo es laboriosidad y austeridad, ¿no? ¿Ok? O sea que la mezcla de trabajo y ahorro, que es lo que decía Adam Smith, ¿ok? Y él dice que eso está más en las religiones protestantes que en otro tipo de religión. Yo no estoy muy de acuerdo con Weber en eso, ¿ok? Pero sí estoy de acuerdo en que la visión que nosotros tenemos del capitalismo es una visión sesgada. ¿Ok? Después vamos a hablar un poco más de esto cuando hablemos de uno de los socios de investigación de él, que es Weber. ¿Ok? Ok, y el libro ese que se llama La Economía y Sociedad, que es un libro póstumo, fíjense, aquí están las fechas, 1930 es la fecha de la publicación en inglés. ¿Ok? En alemán esto se publicó, el primero se publicó en 1904 y 1905, porque en realidad la ética protestante y el espíritu del capitalismo tiene dos partes, ¿no? Una parte se publicó en 1904 y la otra parte en 1905. ¿Ok? Y Economía y Sociedad, ¿ok? Esto está al revés, que se publicó en inglés en el año 1947, ¿ok? En, en, en alemán se publicó en 1930, ¿no? Se publicó 10 años después de la muerte de Weber, ¿ok? Porque Weber estaba trabajando en él cuando se murió, ¿ok? Y de hecho se publicó póstumo, ¿ok? Y bueno, él pensaba que la ciencia económica y la sociología, que eran una misma ciencia para él, no era una ciencia deductiva ni inductiva, sino interpretativa. ¿Ok? Y aquí él usaba una palabra que se usa en alemán, que es Vergessen, ¿no? Que es interpretar. ¿Ok? Y él es el que introduce los idealtipos, ¿ok? Que son modelos para la interpretación, ¿no? Pero modelos de gente, ¿ok? No modelos económicos, ¿no? Los tipos ideales son personas, ¿ok? Que te sirven para interpretar la economía. O sea, es otra vez desde la visión etnográfica. ¿Ok? Esa es la propuesta de Weber. ¿Ok? También a finales del siglo XIX hay un personaje que se llama Gustav Cassel. ¿Ok? Es más, aquí vamos a hablar de dos personajes, Cassel y, y Witzel. ¿Ok? Los dos son suecos. ¿Ok? Y los dos forman parte de una cosa que se llama la escuela sueca, ¿ok? Aunque los dos son enemigos. ¿Ok? Yo eso es una cosa que no entiendo, pero así es como lo plantean los libros de historia del pensamiento económico, ¿no? ¿Ok? A mí me gustaría más bien decir que son dos personajes separados, ¿ok? Pero esto lo llaman la escuela sueca, ¿no? Y le suman un personaje que nació este, mucho más adelante, que es Gunnar Myrdal, ¿ok? Lo ponen como tercer miembro de la escuela sueca. No hay mucha relación entre los tres, ¿no? Por lo cual yo lo voy a anunciar nada más y no voy a decir que eso de verdad es así. ¿Ok? Este señor se graduó de ingeniero, ¿ok? Y después se dedicó a la matemática, ¿ok?
en el año de 1894 se gradúa de doctor. ¿Ok? En el 99 él se encuentra con el trabajo de Walras y ahí decide ser economista. ¿Ok? Y bueno, y en 1901 él trata de, o se postula para una cátedra de la Universidad de Lund, que es la universidad más famosa de Suecia, y él pierde el concurso con Knut Wicksell, que es el otro personaje de la escuela, eh, supuestamente la escuela de Estocolmo. ¿Ok? Y bueno, y desde ahí son enemigos, ¿no? Desde ahí Castle lo odia a muerte. ¿Ok? Y Pixel le responde con el mismo afecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé por qué llaman a eso escuela de Estocolmo. Bueno, ¿ok? Él era un neoclásico walrasiano. ¿Ok? Sin embargo, no estaba muy de acuerdo con la teoría de la utilidad. ¿Ok? Y él decía que de alguna manera todos odian esa teoría de la utilidad. ¿Ok? Acuérdense que Walras no decía que la utilidad era la que generaba el valor, sino que era la escasez, ¿no? O sea que en eso es, es bastante walrasiano. ¿Ok? Bueno, sus trabajos ayudaron mucho al desarrollo de lo, de lo que hacen von Neumann y Mogensen para desarrollar la, ¿cómo se llama? La teoría de juegos. Y también sus trabajos ayudan a la teoría del ciclo austriaco, ¿no? ¿Ok? A pesar de que él no era un liberal. ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo leí a, a, a Cassel por primera vez, yo era un muchacho, ¿eh? Y yo no entendí nada de la teoría del ciclo, ¿no? Porque yo estaba muy preocupado por la teoría del ciclo. Bueno, desde ahí comencé yo a estudiar teoría del ciclo. Y entonces yo me enteré que este tipo tenía una teoría del ciclo, me puse a leer la teoría del ciclo y yo no entendí nada de lo que el tipo decía ahí. ¿Ok? Sobre todo porque él decía que los precios se comportan de una manera distinta a lo que dice el índice de precios, ¿no? Y en ese momento yo no entendía eso, que a mí no me entraba en la cabeza porque yo estaba con la idea keynesiana de que todos los precios se comportan como el índice. Hoy en día creo que lo entiendo mejor. ¿Ok? Y él es el creador de la teoría de la paridad de poder de compra, ¿no? Bueno, no el creador, el matematizador de la teoría de paridad de poder de compra. Acuérdense que la teoría de paridad de poder de compra viene de mucho más atrás, viene del mercantilismo. ¿Ok? Él es el que plantea la teoría de la paridad de poder de compra y ahí influencia Keynes. ¿Ok? Y eso lo hace en un artículo que se llama Teoría de la paridad de poder de compra, que se publica en 1909 y en el año de 1911 le escribe el libro que se llama Teoría Económica Social, que fue el que yo leí, que yo dije que no había entendido la parte del sí. ¿Ok? ¿Cómo es esto de la paridad de poder de compra? ¿No? Fíjense, si lo hacemos desde un enfoque matemático es así, ¿no? Y así fue como lo planteó Cassel, ¿no? Cassel decía que en el momento cero, para que exista paridad, el precio de cualquier bien en el país A debe ser igual al precio del mismo bien en el país B multiplicado por el tipo de cambio. ¿Ok? Si pasa un periodo, supongamos un año, entonces los precios del bien A se van a afectar por la inflación del país A. Los precios del bien en el país B se van a afectar por la inflación del país B y el tipo de cambio se va a afectar por la apreciación o depreciación del tipo de cambio. ¿Ok? Y esto es un, un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Que le enseñan a uno en cálculo 3 en ingeniería, no se resuelve, uno ve álgebra lineal. ¿Sí? Y bueno, y resulta que esto se resuelve diciendo que estas tres variables valen uno, ¿no? Si estas tres variables valen uno, se cumple que uno es igual a uno por uno, y por esa razón yo puedo eliminar esta variable, esta variable, esta variable, y la solución del sistema sale por resolver el polinomio que es uno más P sub A, que es igual a uno más P sub B por uno más TE. ¿Ok? Y bueno, cuando resolvemos eso, entonces encontramos la fórmula de la paridad, que es esta, ¿ok? Que diría que la apreciación esperada del tipo de cambio debería ser igual a la inflación del país A menos la inflación del país B entre uno más la inflación del país. ¿Ok? Ese trabajo, como comento, él lo publicó en 1909. En 1913, Irving Fisher
el economista norteamericano, escribe un libro que se llama Paridad de Poder de Compra, y ahí dice que Cáceres está equivocado, ¿no? Y que la paridad, en realidad, o mejor dicho, que el tipo de cambio está determinado más por los movimientos de capitales de la balanza de pago que por la cuenta corriente. Porque la cuenta corriente, según él, no arbitra, ¿ok? Por lo cual esta ecuación es inútil, ¿ok? Y lo que deberíamos usar es la paridad de interés, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver también después cuando veamos a Fisher. Me imagino que será el miércoles que viene en clase. ¿Ok? Ok, el otro personaje de la escuela de Estocolmo es Pixel. ¿Ok? Se llama Johann Gustav Knuth Pixel. ¿Ok? Él, su padre era un empresario de bienes raíces que este, le dejó una fortuna más o menos importante a Pixel, lo cual le permitió estudiar matemáticas y física. ¿Ok? Se graduó de eso, obtuvo el doctorado en 1885. Él se fue a estudiar con Karl Menger, ¿ok? Ahí se hace amigo de von Baber, ¿ok? Y este personaje era un socialista maltusiano, ¿ok? Es más, el intento de él es tratar de cazar varias teorías, ¿no? Y como comenté, en el año 1901 él consigue ser profesor en Lund, lo que lo hace enemigo de ¿cómo se llama? De Castle, ¿no? Que él trata de sintetizar la teoría de Walras con la de von Baber y con la de Ricardo, o sea que es un verdadero lío, ¿no? Y la obra más importante de él es una obra que se publicó en alemán con el nombre de Geldgutpreise, que eso significa y la tasa de interés y el nivel general de precios. ¿Ok? Y de ahí surge una teoría que se llama la teoría de la tasa de interés natural, ¿ok? Que él dice que es, que es aquella tasa que surge en el mercado cuando no existe dinero. ¿Ok? Entonces, y dice que esa tasa no se puede conocer a ciencia cierta porque es una tasa subjetiva. ¿Ok? Y él propone en ese libro que se llama Helsinki Price, él dice que si el Banco Central fija la política monetaria usando una tasa que sea mayor que esa tasa natural, entonces el Banco Central va a provocar la recesión. ¿Ok? Y si por el contrario el Banco Central fija la tasa por debajo de la tasa natural, entonces lo que va a provocar es crecimiento e inflación. ¿Ok? Eh, Eh, Profesor, una pregunta. a ver. ¿Eso sería lo que llaman teoría de preferencia temporal de la tasa de interés? No, no, no. Esto es una teoría que se llama la teoría de la tasa de interés natural. ¿Ok? Ujú. Y hoy en día hay gente que dice que esto se puede medir. ¿Ok? Acuérdense que nosotros estamos todavía influidos por un paradigma muy positivista en el cual creemos que todo se puede medir. ¿Ok? Entonces, el mismo Pixel dice que esto no se puede medir, ¿no? Es una tasa subjetiva. Por lo cual yo tengo una tasa de interés natural y ustedes tienen una tasa de interés natural. ¿Ok? Y probablemente en promedio tenemos una en común, pero no sabemos cuál es. ¿Ok? Pues sería muy difícil. ¿Ok? Ok, y el último personaje, ¿ok? Es el socio de, de, de Weber en el Verein für Sozialpolitik, ¿ok? Que es Bernardson, ¿no? Este es el heredero de toda la tradición historicista alemana. ¿Ok? Inicialmente se hace experto en marxismo, porque él quiere estudiar el capitalismo, ¿no? Y él quiere estudiar el capitalismo porque él comienza estudiando en Berlín, ¿ok? Y se va a Italia, ¿ok? Y en Italia él recopila información para escribir un trabajo sobre el surgimiento del capitalismo en Italia en el Renacimiento. ¿Ok? Regresa a Alemania y escribe ese trabajo bajo la tutoría de Schmoller, que es el jefe de la escuela histórica, y del segundo de a bordo de Schmoller, ¿ok? Que es el profesor eh, este, profesor Bar. ¿Ok? Entonces, bueno, ambos son los tutores, el tipo se gradúa, lo hace el doctor, ¿ok? Y él comienza a dar clases, ¿ok? Pero como él
se hace experto en el conocimiento de Marx, ¿ok? Entonces, no tiene, no se gana mucho la admiración de los alemanes de su tiempo, ¿no? Es más, de hecho, también Engels dice que él es el único, que este es el único personaje que entiende a Marx en Alemania, ¿ok? Sin embargo, él no es muy favorable a Marx, ¿ok? Él toma elementos del trabajo marxista, ¿ok? Pero no es un marxista, ¿ok? ¿Ok? Es más, de hecho, critica el trabajo de Marx, ¿ok? Y las ideas de él son las que originan la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿ok? Porque de hecho hay un trabajo de él que se llama La guerra y el capitalismo, un capitalismo. ¿Ok? Él dice que en ese trabajo, él dice que la guerra es la que crea el, el progreso, ¿no? ¿Ok? Es más, él creía que la guerra era buena, ¿ok? Porque provocaba el progreso en, ¿cómo se llama? En la economía, ¿ok? Y él creía que, al contrario de lo que pensaba su socio Weber, ¿ok? Que en realidad el capitalismo era judío, no era calvinista, ¿ok? Y hay una cosa bien curiosa en Sombart, ¿no? Sombart inicialmente apoyó la conformación del segundo Reich alemán porque él era alumno de Schmoller, ¿ok? Pero cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y los Hohenzollern tienen que salir del poder, ¿ok? Y se acaba el primer imperio, entonces él va a apoyar a la Alemania de Weimar, ¿ok? Y luego cuando Hitler suba al poder, él va a apoyar a Hitler, ¿ok? O sea que es un personaje que se acomoda a lo que venga, ¿no? ¿Ok? Y bueno, sus trabajos son fundamentalmente de historia, ¿no? O sea, no escribió trabajos de economía, ¿ok? Eh, eh, la obra magna de él es una cosa que se llama el capitalismo moderno, que salió en varios volúmenes, ¿ok? Y de hecho, Mises decía en un trabajo, dijo que ni un solo párrafo de lo que ha escrito este hombre tiene que ver algo con economía, ¿ok? Y tenía razón, ¿no? Porque en realidad los trabajos de él eran de historia económica, ¿ok? Miren, estos son parte de los libros que escribió él, ¿ok? Este es el capitalismo moderno que les comenté, ¿ok? Que se publicó entre 1902 y 1916. ¿Ok? Este, este libro, Lujo y Capitalismo, está traducido al castellano. Algunos están traducidos al castellano, algunos ya no se consiguen, ¿no? Porque este libro, por ejemplo, Die Juden und das Israel, ¿ve? Que es los judíos y la vida económica, es un libro profundamente antijudío, ¿no? ¿Ve? Por lo cual no se consiguen hoy, pues. O sea, son libros muy difíciles. Es más, yo hice un trabajito de esto y tuve ¿cómo se llama? Que ponerme a leer en alemán porque no se consiguen los trabajos traducidos. ¿Ok? Ok, y el último es Schumpeter. ¿Ok? Creo que aquí voy a tener que pedirles que salgamos y volvemos a entrar para hacerlo y terminar con esta lámina, ¿no? Terminar con Schumpeter. ¿Ok? Que no es una sola lámina. ¿Ok? Vamos a parar esto y les mando el link para terminar esto, que no nos vamos a tardar tanto como ahorita. Yo creo que con 15 minutos estamos listos. ¿Ok? Entonces, vamos a pararlo.